Buenas tardes, compañeros, hermanos de lucha. Hoy nos toca estar compartiendo con ustedes el esfuerzo y la entrega justamente en las clases, en las aulas, en las comunidades. Es complejo, es difícil, pero como dijeron, no es imposible. Les agradecemos la oportunidad de venir a aprender con ustedes y también demostrarles lo que hemos estado haciendo en Oaxaca. Y para esto reciban un fraternal saludo de la delegación de primero 373 de preescolar, ubicado en Matías Romero, Avendaño, Oaxaca, la zona 056 de preescolar. Gracias. También venimos muy entusiasmados, sabiendo que tenemos los mismos objetivos. Estamos en contra de una reforma, estamos luchando con ella, y no nada más en las calles y en las carreteras, como dicen muchos. También estamos luchando en las aulas. Y transformar paradigmas es difícil. Nosotros, como colectivo de la zona escolar 056 de preescolar, la maestra es apoyo técnico de la zona y yo soy la supervisora de la zona. Y como principio básico, estamos en una resistencia administrativa. También hemos sido parte del movimiento, nos han cancelado, han tenido los salarios, pero aquí estamos, de frente, luchando. Sabemos que vamos a lograr con la perseverancia y la hermandad entre los estados. Hablar del PTEO, el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, gracias. Es complejo porque habla desde la pedagogía crítica, emancipar las ideas. Freire habla mucho de la liberación, pero al llevarlo a la práctica hay una resistencia fuerte. Primero, como supervisora, ¿qué voy a hacer? Tengo la estructura de aplicar una norma y ahí empezamos a tener problemas. Pero también no podemos decir estoy en la resistencia y no tengo propuestas, ¿verdad? Pero desde esa mirada, entonces el rol de la supervisora tiene que jugar un papel distinto, ya no el de la sanción, de la persecución, del señalamiento, sino del acompañamiento, porque entonces pasamos a ser parte de esa base. Ya no soy yo y tú, somos todos. Y bajo esa mirada empezamos a construir la metodología de cómo implementar ese PTEO que viene zumbando por todos lados y no lo encontramos ahí. Pero teníamos que estar haciendo algo desde las escuelas. Tuvimos también, lo tenemos que reconocer, el acompañamiento, sobre todo en preescolar, al maestro Luna, estuvo con nosotros también. No pensábamos encontrarlo aquí, pero sin embargo, estamos aquí juntos otra vez. Pero hay veces la resistencia de la conceptualización que él planteaba y lo que nosotros percibíamos estaba en resistencia. ¿Cómo puedo decirle a las educadoras que tienen que mirar de esta forma y no es así? Y ahí empezó el problema. El problema es que tenemos que hacer un análisis crítico de la realidad de las y los docentes de la zona. El trabajo del PTEO no inició desde los niños, no inició desde voy a mirar a los niños para poder transformar mi práctica.
En el trabajo del colectivo de zona empezó a mirar a las docentes y los docentes. Para esto tuvimos que analizar la formación del docente, cuántos años de servicio tiene, cómo planifica su práctica, cómo interactúa con los otros, cómo se mira a sí mismo, porque de esa mirada tenemos que ir caminando juntos. Entonces, en la búsqueda de cómo sustentar esta práctica que plantea el PTO, entonces vimos la investigación-acción educativa como una estrategia metodológica para ir transformando nuestra propia práctica. Y esto es de que tenemos que hacer un análisis crítico de la realidad del docente. Viene la información hacia nosotros, hacemos la sistematización de esos saberes y volvemos nuevamente con los docentes. Ese ir y venir dialógico con ellas y ellos nos enseñó que teníamos que construir de manera conjunta la metodología, pero también era necesario transformar ese caminar. Empezamos a construir los colectivos con sus propios principios éticos, y uno de ellos es justamente cuando dice el respeto. Pero todos defendían su postura, era una crisis tremenda. Para esto, en este ciclo escolar ya tenemos 5 años de estar construyendo esta metodología, y hoy en día puedo decir que los 7 colectivos que conforman la zona ya están consolidados, ya podemos discutir las ideas, ya podemos unificar las ideas, podemos buscar puntos en común para poder avanzar hacia adelante, pero lo tiene que determinar el colectivo. Ellos tienen que construir los principios éticos que va a regir el colectivo. Pero cuando entraron en una realidad con los saberes es cuando el otro paso que dar es construir el proyecto, y le pusimos comunitario. El proyecto comunitario, la educadora tiene que mirar, conocer su contexto, o el educador tiene que interpretar la forma de vida de la comunidad, tiene que adentrarse a la comunidad para poder ser parte de ella y poder determinar qué proyectos comunitarios vamos a ir construyendo como colectivo. Ahí fue una confrontación, y hoy en día ya podemos decir que tenemos los proyectos comunitarios no al 100, pero sí ya consolidado en la discusión, en la construcción del colectivo. A partir de los proyectos comunitarios, nosotros, como parte fundamental de la evaluación, construimos foros de este tipo, pero foros con críticos, tanto externos, internos, donde nos pueden guiar y orientar, y también saber su mirada desde qué es lo que estamos haciendo en esa zona escolar. A partir de las evaluaciones y las sugerencias de los críticos, fuimos avanzando en la consolidación de los proyectos, pero además surgió otra necesidad: construir una propuesta curricular autónoma de los jardines de niños y de la zona. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a construir? También tuvimos que investigar, caminar, y
vimos que el proyecto comunitario es tan noble y tan fundamental para la construcción del currículum. Tenemos que conocer al 100 la comunidad, qué tipo de ciudadanos tiene, qué tipo de cultura, qué tipo de alimentación, de flora, de fauna, toda una gama de situaciones que debe de saber el educador y la educadora. Surge la propuesta curricular, que ya lo aplicamos el ciclo escolar pasado y este periodo y este ciclo escolar. ¿Qué logramos con ello? Que el proyecto comunitario nos tiene que dar los contenidos y temáticas para la sistematización de la enseñanza de la educadora y el educador. Ahorita las compañeras que subieron hablaron sobre el huerto. Allá hablan sobre el rescate de la alimentación de la comunidad. Y ahí surgen varias temáticas y contenidos para que nos dieran elementos de poder hablar de que esa enseñanza está contextualizada. Cuando hablamos de que está contextualizada, es que también el niño o la niña tiene sentido y significado para ellos. Por eso los contenidos, las temáticas y contenidos que surgen del proyecto comunitario le da fortaleza a la educadora para hacer su planificación. También la estructura para sistematizar la planificación también lo construyeron los colectivos de la zona. Ellos estructuraron, hicieron el formato y ahí sistematizan sus contenidos. Estos elementos de los contenidos y las temáticas nos da fortaleza para construir la propuesta curricular, que hoy en día puedo decir qué es lo que deben de saber los niños, hacia dónde tienen que llegar, cómo deben de caminar, y se vuelve rico porque los niños son parte de esas temáticas y contenidos, y las temáticas y contenidos son parte de la cultura de los niños de esas comunidades. Y aquí vimos otra fortaleza: los padres de familia fueron parte de la construcción del proyecto comunitario y por lo tanto también las temáticas y contenidos llegan a casa, no están desfasados el proceso de la enseñanza, sino que están vinculados entre todos. Pero también participan los agentes de las comunidades y los otros niveles educativos. Entonces, este caminar nos da también, surge otra interrogante: ¿cómo podemos evaluar a los niños de preescolar? Evaluamos el proceso, evaluamos el resultado que hacen. También construyendo la lógica de toda la estructura teórica que nos está apoyando, coincidimos que se tiene que evaluar las dos partes. Así coincidió el trabajo de análisis y discusión que se dio en las zonas. Para esto, en este periodo ya se presentó un documento que también ellos fueron partícipes en la construcción de este cuadernillo, donde van a sistematizar todo el caminar de los niños desde primero a tercer grado. O sea, cómo vamos a ir sistematizando esa evaluación, pero viendo al niño como este sujeto que va construyendo ese conocimiento de manera interactiva con la educadora o el educador. Posteriormente, en este proceso que ya vimos que se tiene que construir, primero consolidar el colectivo proyecto, surge la propuesta curricular, de ahí cómo planificar el proyecto que me puede dar, y posteriormente surge cómo evaluar. Y en la evaluación no
evalúa únicamente la educadora al niño, participa el padre de familia, se termina en una convivencia de colectivo, se invita a las comunidades cercanas, intercambian sobre la temática del proyecto, si es la alimentación, por ejemplo, hace un pastel de yuca riquísimo y otra comunidad presenta una alimentación, vemos de qué está hecho. Bueno, es una serie de situaciones interesantes que se da en esas convivencias de las comunidades. A grandes rasgos, la verdad que son experiencias que queremos presentarles a ustedes y queremos llevarnos también, porque ya nos estamos autoevaluando también para ir transformando este caminar. Pero sin embargo, quiero decirles que sí es posible construir una educación alternativa o democrática, sí es posible, pero tenemos que darle tiempo, entusiasmo, voluntad y amar nuestra propia práctica. Sí es posible, porque puedo decirles que las comunidades de esta zona escolar son dispersas y no pueden verse los colectivos en periodo de clase. Tienen que trabajar sábados o domingos y ahí pues hay voluntades. Sí. Es hora extra, no me voy a fijar qué es lo que están haciendo, cómo están haciendo, pero sin embargo sí es posible. Le cedo el micrófono a la compañera porque ya estamos rebasando los tiempos. Gracias. Los comunitarios nos sirvieron precisamente para esa transformación en la visión del docente. El PETEO enmarca algunos puntos esenciales que son el colectivo, el proyecto y esa vinculación del proceso dialógico que se da entre el colectivo y el proyecto.